Bueno, continuando con esto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la unidad número 2. La unidad número 2 habla de las escuelas y acá me voy a tomar el trabajo de hacer dos situaciones. La primera, como dice el libro, las escuelas particularmente tienen, o la evolución del pensamiento administrativo, mejor dicho, de acuerdo al material que tienen ahí está puesto en tres escuelas. Las escuelas clásicas o científicas que engloba al pensamiento de Taylor y de Fayol, las escuelas humanísticas, que particularmente es Mayo, y las escuelas burocráticas, que entre otros de los grandes pensadores está Max Weber, entre uno de ellos. Eso es como está en el libro. Si lo miramos como está en el libro, las escuelas científicas o clásicas lo que tratan es de buscar la racionalidad del trabajo, importarme los resultados, qué hacemos con ese tiempo ocioso, cómo producimos y demás, que, vuelvo a repetir, particularmente hablan de Taylor y de Fayol. En la escuela humanística, particularmente nos interesa no solo el recurso material, sino el recurso humano, es decir, que necesitamos del recurso humano, cómo potenciamos ese recurso y demás. Y la escuela burocrática lo que trata de hacer es que existen determinados indicadores y evoluciones que me permiten a mí tener que ir registrando situaciones para poder tomar decisiones. Eso tal cual como está en el libro, así a grandes rasgos, que entiendo por ahí que han tenido bastantes dudas y convengamos que en el material no está muy claro que digamos. Ahora bien, si yo se los armo de otra manera, vamos a ver que esas tres escuelas que estaban en el cuadernillo, vamos a pasar a que sean particularmente 7 escuelas. Esas 7 escuelas, vamos a decir que la primera que aparece es la clásica, que es la escuela de Taylor, donde, como sí dijimos anteriormente, me interesan los resultados, es decir, la transformación de ese recurso material para la obtención de un resultado y, en particular, la racionalización del tiempo, cómo manejo yo el tiempo. Ese era el pensamiento, en cierta manera, eso, y no me interesaba a mí otra cosa que, digamos, los resultados y la racionalización del tiempo. Después, más adelante, vamos a hacer algún ejercicio donde veamos la esencia que existe en la actualidad de este tipo de escuelas. Posteriormente a esto aparece Fayol, donde Fayol ya se lo reconoce como el padre de la administración, y entre otras de las cosas, lo que establece Fayol es particularmente los 5 principios administrativos, que a través de esos 5 principios podría generar una administración, planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar. Pone el concepto del gerente como un hecho fundamental. Ya vimos el concepto de gerente. Habla de las funciones que tiene, las funciones administrativas que se vuelcan dentro de la empresa, que son 6. Las funciones comerciales, las funciones financieras, las de seguridad, las contables, las productivas y obviamente las funciones administrativas. Y por último, como hace énfasis en el gerente, establece lo que se dice lo que es un buen o mal gerente, y para ello establece 14 principios para ser un buen gerente. Dentro de eso está en el material, eso está claramente definido, no nos vamos a poner a detallarlo, pero entre ellos está división del trabajo, remuneración adecuada, justa o equitativa, todos esos principios que establecía. Posteriormente a eso aparece la escuela humanística, que es Mayo, donde particularmente me dice, che, es importante el recurso material, pero también es importante el recurso humano, por lo tanto yo necesito producir, y para poder producir necesito que ese recurso humano esté motivado. Ahí es donde hacen un estudio en Chicago y miran a ver si producían más las personas solteras o las personas casadas, las jóvenes o las viejas, si tenía un supervisor encima, si producía más o no, si producía más de día o de noche, etcétera, etcétera, que eso seguramente está en el material y por ahí es más complicado. Posterior a esto aparece la escuela estructuralista, donde ya acá se entran a mezclar a veces los pensadores, pero sí tenemos una finalidad. La escuela estructuralista particularmente lo que define es que yo necesito hacer o tener una estructura para poder realizar mi tarea. Es decir, vamos con un ejemplo.
Yo puedo cambiar el aceite del auto, de la camioneta, en el garage de mi casa. Lo más probable es que esté haciendo una mala fuerza, se me pueda caer algún elemento, pueda ocasionar algún accidente. Ahora, si yo tengo una fosa, como tienen en los lugares donde cambian los aceites, hacen el mantenimiento, seguramente que voy a tener mayor productividad y voy a tener mejor lugar. Es decir, que tengo que tener el espacio físico adecuado para poder hacer mi tarea. Eso es la estructuralista. La escuela organizativa, particularmente, lo que hace es tratar de definir un organigrama. Un organigrama, entre ellos, para esta escuela lo que hace es darle poder y legitimidad a las personas que conforman esa organización. Esas personas que conforman esa organización lo que dice es, che, mira, acá no somos ni todos caciques ni todos indios, hay alguien que nos manda, a quien tenemos que reportar y a quien nos tenemos que subordinar, y así sucesivamente es donde arman, vuelvo a repetir, el organigrama. Luego de esto aparece la escuela de investigación de mercado. La escuela de investigación de mercado es donde aparecen justamente cómo investigo los mercados, cómo analizo determinadas situaciones en el mercado. Esto de cómo analizo las determinadas situaciones en el mercado, lo que hace es, entre otras cosas, buscar necesidades insatisfechas. Tenemos un montón de necesidades. Esas necesidades pueden ser de índole material o de índole intangible. Por ejemplo, el afecto es algo intangible o una casa es algo material. Dentro de ese abanico podemos tener de todo: ropa, comida, auto, casa, pileta, descanso, determinadas situaciones. Lo que hace esto es tratar de ver cuáles son las necesidades insatisfechas para mis esfuerzos poder volcarlos, o mis estrategias poder elaborarlas en esas necesidades insatisfechas. Y por último, aparece lo que es la teoría general de sistemas. Esta teoría general de sistemas lo que avala es el concepto de sistema. Un sistema es un conjunto de funciones o de unidades que logran un objetivo si trabajan entre sí, si se interrelacionan. Eso es un sistema. El ejemplo de un sistema es el cuerpo humano, ¿sí? Si yo no tengo un riñón, puedo vivir, pero estoy limitado en determinadas actividades. Si yo tengo funcionando mis riñones, mi corazón, mi pulmón, mi cabeza, etcétera, etcétera, soy un sistema que funciona correctamente. Por dar un ejemplo. ¿Cómo se aplica esto dentro de la empresa? Lo que trata de hacer esto como la teoría general del sistema es que es tan importante la persona pequeña, la persona, como yo digo, que limpia, la Kelly, para hacer esto un poco más divertido, la Kelly es la que limpia. Es tan importante la Kelly como el que toma una decisión multimillonaria, el que está en la cúspide de la pirámide. Si yo tengo mi escritorio sucio, si yo tengo, no sé, la recepción desacomodada y demás, la imagen que doy hacia las personas que ingresan no es muy buena, y eso genera, tan sencillo como la limpieza o el orden, genera un cierto disconformismo y, ¿por qué no?, genera también una situación media compleja de confiabilidad. Entonces, por eso es que establece la administración como la teoría general de sistema, se establece o se aplica a la administración como este conjunto de partes que se interrelacionan para lograr un objetivo. Vuelvo a repetir, es tan importante el operario como aquel que cierra un negocio multimillonario para una empresa. ¿Sí? Bueno, con esto he hecho un pequeño resumen de lo que son las escuelas. Voy a ir mandándole videos de determinadas situaciones y nos entraremos a conectar también vía chat, que ya dejaré ahí el mensaje al respecto. Que tengan buenas noches, a cuidarse, ser responsables y sobre todas las cosas también ser solidarios y tener paciencia.